En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, los saludo en el amor de Cristo y los felicito a usted porque ha perseverado en escuchar estas enseñanzas que ya tenemos, creo que algunos meses que iniciamos estas enseñanzas del libro de Romanos. Ahora ya estamos en el aspecto práctico de las enseñanzas impartidas por el apóstol Pablo a lo largo de 11 capítulos del libro de Romanos. Estamos en el capítulo 12, en el versículo 9 en adelante, donde Pablo nos imparte los principios, nos enseña las normas, principios y actitudes que debemos de tener en nuestras relaciones interpersonales. Hablábamos del amor, que el amor en la Biblia se enseña como un fundamento de toda relación, ya sea nuestra relación vertical para con Dios. Dios dice que debemos de amarle a Él, es un mandamiento y el principal mandamiento. Es una obligación, es una ley. El amor siempre ha sido una ley que rige las relaciones de Dios para con sus criaturas y las criaturas para con su Creador y las criaturas para con las otras criaturas o prójimos. Entonces, estudiamos el día de ayer que el amor es la responsabilidad más grande, el deber más grande que tenemos que cumplir. Por eso dice el Señor que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, o sea que nuestra mente siempre esté ocupada en Dios y con todas las fuerzas de nuestro ser. Y también Cristo dice que semejante a este mandamiento hay otro que rige las relaciones humanas. Y Él dice, amaos los unos a los otros. Amen como se aman a sí mismos. Y hasta nos dio otro nuevo mandamiento. Y un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Es decir, con un amor divino, con un amor sacrificial, porque lo más característico del amor de Cristo y del amor del Padre, del amor de Dios, es que el amor de Dios es sacrificial, siempre se da por los demás. Bien, entonces se nos exhorta a ser sinceros en la expresión de nuestro amor. Solamente quiero acotar algo. Quiero decirles que ningún cristiano de los millones de cristianos que han habido desde que Cristo mandó a predicar el Evangelio hasta el día de hoy, ningún cristiano puede decir, yo no puedo amar. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos decir eso? Porque el amor de Dios, dice las Sagradas Escrituras en el capítulo 5 de este mismo libro, el amor de Dios ha sido ya derramado en nuestros corazones. Todo creyente nacido de nuevo ya tiene el amor de Dios en su corazón. Entonces lo único que tenemos que hacer es obedecer el mandamiento de amar. Como el amor es una ley, el amor es un mandamiento, el amor es una responsabilidad,
y es un deber que tenemos que practicar. Bueno, si yo ya tengo el amor, entonces lo practico, lo doy a los demás, lo doy a los demás. Así que eso tenga presente. Todo creyente tiene la capacidad de amar porque el Espíritu Santo ha derramado el amor de Dios en nuestros corazones. Entonces, en el capítulo 10, en el capítulo 12 de Romanos, versículo 10, Pablo dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, o sea, con amor de hermanos, porque somos una familia. Dios es nuestro Padre y todos los demás que han creído en Cristo son hermanos. Es un amor fraterno, es un amor entre familia, entre hermanos. En cuanto a honra prefiriéndoos los unos a los otros. El amor nos impulsa a honrar a los demás, a reconocer el honor, la dignidad, la importancia, el valor que los demás tienen. Eso es importante hacerlo y practicarlo. Por eso Pablo enseña en otra epístola que debemos de preferirnos los unos a los otros y debemos de ver en los hermanos que son hermanos de gran valor para nosotros. Ninguno debe de pensar o de tener un más alto concepto de sí que el que debe de tener. Debemos de honrar y de entender que aquel a quien estamos honrando es más importante, es de mayor valor que nosotros. Y esa persona a la cual nosotros estamos tomando como de mayor valor que nosotros, esa persona al vernos a nosotros y relacionarse con nosotros, también nos toma a nosotros como si tuviéramos mayor valor que él. Esa es la verdadera humildad. Entonces debemos de preferirnos los unos a los otros, porque el amor eso es lo que hace, nos hace preferir. Por eso cuando un esposo de verdad ama a su esposa, la ama con amor sacrificial, la prefiere a ella y ella prefiere a él, a su cónyuge, a su esposo. Es un asunto de que nos debemos preferencia y nos debemos honor, reconocimiento y dignidad los unos para con los otros. Y en lo que requiere a la diligencia, hay muchas cosas diarias que tenemos que hacer. En la agenda diaria que nosotros hacemos, en las actividades diarias hay cosas que son de urgencia, que son importantes, que no las podemos dejar para más tarde. Es un defecto de carácter no hacer lo que nos corresponde hacer con prontitud y con diligencia. Se dice que nosotros los hondureños dejamos las cosas para última hora. Cuando se da algún plazo, por ejemplo, de que tenemos que hacer algo que el gobierno exige que hagamos, entonces pasan los días y hasta cuando ya se va a cumplir el plazo, cuando ya se va a agotar el tiempo establecido, es que nosotros vamos a las oficinas del gobierno a hacer nuestras diligencias y vemos esas enormes colas. Y se acaba el día y se cumple el plazo, se cierran las oficinas y quedamos lamentando después, protestando, pidiendo una prórroga, porque tenemos la mala costumbre de posponer nuestras decisiones. Eso es lo que está hablando Pablo aquí. Él está diciendo, en lo que requiere diligencia, no perezosos, hacer lo que tenéis que hacer y hacerlo pronto. Eso es sumamente importante. Y fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Debemos de ser fervorosos.
No debemos de decir que estamos apagados, que somos tibios, que estamos fríos en nuestra relación con Dios y en las relaciones humanas, con los hermanos y con los demás. Debemos de ser fervientes en espíritu. Y no solamente eso, sino que también debemos de servir al Señor. Esa prontitud, esa diligencia, esa capacidad de estar disponibles siempre, todos los días, para servir al Señor, y no solo al Señor, sino sirviéndonos los unos a los otros en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, con diligencia. Y no solamente servir con diligencia a los hermanos, sino que también el amor es universal, es decir, tiene alcances universales. El amor nos impulsa a todos nosotros a amar a los demás. Cristo dijo que Él amaba universalmente a todas las personas. Es cierto que Dios nos ama de una manera especial a nosotros por ser hijos, por ser sus escogidos, pero hay un amor benévolo, hay un amor benévolo de Dios hacia toda la humanidad. Y Cristo ilustra ese amor diciendo que el Señor, en su bondad, en su amor, en su capacidad y deseo de beneficiar a toda la raza humana, hace llover sobre justos, pero también sobre los injustos. Hace salir su sol sobre los buenos, pero también sobre los malos. Así que debe siempre haber en nosotros una actitud de beneficiar a los demás, ¿eh? Y servir al Señor, Nunca digamos en la iglesia, nunca digamos a nadie que nos pide que sirvamos al Señor que no tenemos tiempo, que no podemos hacerlo. Sí, esas son las oportunidades que Dios nos está dando para servirles. Solo que fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor y sirviendo a los hermanos y a las hermanas, sirviendo a la humanidad entera. Y también Pablo habla aquí de la actitud que debemos de asumir. Dice gozosos en la esperanza, ¿verdad? Principalmente Pablo está escribiendo esta epístola en medio de la persecución, porque los primeros cristianos en los primeros años sufrieron gran persecución de las autoridades del Imperio Romano. Y a lo largo, amados hermanos y hermanas, a lo largo de la historia de la humanidad y de la historia del cristianismo, han habido países donde repudian el Evangelio, países que no creen en Dios, gente que odia el Evangelio porque el Evangelio expresa la ética, la moral, los principios divinos, la cultura de Dios, que es una contracultura en relación a las culturas pecaminosas y corrompidas que hay en el mundo. Y entonces por esa razón los cristianos son aborrecidos. Cristo dijo, a mí me aborrecieron, y si a mí me han aborrecido, os aborrecerán a vosotros también. Entonces debemos de asumir una actitud de capacidad para sufridos en la tribulación. Todos los hermanos y hermanas en pequeña, mediana o gran medida vamos a ser atribulados según nuestra capacidad de resistencia, pero se nos exhorta a que tengamos presencia de ánimo, valentía, resistencia para soportar el dolor, la persecución, las cosas adversas que la vida nos depare o que Dios permite, porque el Señor
no solamente permite que estemos pasando tribulación, sino que nos da la suficiente gracia para que podamos soportar. A eso se refiere Pablo cuando dice sufridos en la tribulación. Y como necesitamos ser fortalecidos, entonces Pablo habla de la oración diaria, de la oración. Cristo habla en el contexto de las persecuciones, los inconvenientes de la vida, los sufrimientos. Entonces Cristo dice que debemos de clamar a Él de día y también de noche. Por eso dice constantes en la oración. Constantes significa que no debemos de dejar de orar ni un tan solo día. La vida es tan demandante, hay tanto peligro en el mundo, tanta tentación, tantas demandas, tantas responsabilidades que cumplir, que necesitamos todos los días la gracia, la sabiduría del Señor, su guianza, su fortaleza, para que nosotros podamos cumplir las responsabilidades que nos corresponde como ciudadanos y también como creyentes, como ciudadanos del reino de los cielos. No podemos vivir una vida cristiana correcta, efectiva y triunfante separados del Señor. El Señor ya lo dijo, hermanos y hermanas, separados de mí, dijo el Señor, nada podéis hacer. Lo que está diciendo allí es que nos apeguemos al Señor, que busquemos de su sabiduría, de su gracia, de su fortaleza, que nos dé la capacidad para hacer su voluntad en el diario vivir. Por eso es que todos los días tenemos que orar, todos los días tenemos que doblar rodillas y todos los días debemos de presentarle al Señor nuestra agenda, qué es lo que tenemos que hacer. Y el Señor nos dará la sabiduría y la gracia necesaria para que nosotros podamos cumplir las responsabilidades que tenemos que cumplir. Entonces, por eso dice, sufridos en la tribulación, constantes en la oración y mirando un poco más allá del tiempo presente. Y dice allí que debemos de estar gozosos en nuestra esperanza, porque Cristo va a venir muy pronto y nos llevará a su presencia y todas las cosas serán nuevas. Esa es la esperanza gloriosa que nos ha dado Jesucristo. Entonces, constantes en oración y también sabiendo que aunque tengamos puesta nuestra mirada en el futuro, debemos también poner la mirada en el presente. Tener esperanza no significa una negación de la realidad diaria. Por eso dice, compartiendo las necesidades, para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Entonces, siempre poniendo en práctica el amor de Dios, asumiendo las responsabilidades diarias, asumiendo la responsabilidad de la vida y teniendo también, levantando también nuestra mirada para ver el más allá, para ver las cosas que no se ven, para poner la mirada en las promesas del Señor, para que nuestra esperanza aumente y compartir para las necesidades de los santos. En toda cultura, en toda época, en todo tiempo, van a haber hermanos pobres, hermanos necesitados. Y se exhorta a los menos pobres y se exhorta a los que por la gracia de Dios tienen lo suficiente. Se exhorta a los ricos
que Dios ha llamado para ser sus hijos y que están en la iglesia local a ser generosos, a compartir para las necesidades de los santos. Mostrar ciertamente el amor de Dios, el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones, tenemos que mostrarlo hacia los hermanos para que no hayan necesidades básicas sin suplir en la iglesia. No es un motivo de vergüenza para nosotros que hayan hermanos que no tengan que comer, que no tengan que calzar o vestir y que nosotros no compartamos. Porque Dios nos ha bendecido, nos bendice, Dios bendice nuestra generosidad, por lo tanto debemos de dar, aprender a dar. Esa es otra de las responsabilidades que tenemos en nuestras relaciones interpersonales. Bien, entonces esto y más adelante Pablo continúa hablando de esas relaciones interpersonales. Mañana continuaremos hablando de estas cosas. Mientras tanto, si usted ve a su vecino, ve a su hermano y hermana en Cristo, a su familiar, debe de compartir con ellos lo que Dios le ha dado a usted, las bendiciones. Y entonces Dios bendice la generosidad. La generosidad viene siendo como una ley que hace que el creyente prospere, no solamente que acreciente su amor, sino que Dios le dará más para mayor generosidad, para mayor liberalidad. Mientras tanto, Dios le bendiga, Dios le guarde y todos aprendamos a ser generosos para con los demás. Amén. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.